Iglesia, muy buenos días. Qué gozo poder compartir con ustedes en este domingo, primer día de la semana. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos enseñe a través de su preciosa palabra. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar hoy, Señor, reunidos en torno a ti para ser enseñados, Dios de la gloria. Hoy disponemos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo sea llenándolo de tu preciosa palabra. Señor, abre nuestro entendimiento para poder entender las maravillas de tu ley, Señor, en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ya entramos en el mes de octubre, un mes que nosotros los cristianos celebramos el mes de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué celebramos? Celebramos que el 31 de octubre de 1517, un hombre llamado Martín Lutero se atrevió a colocar sus tesis, sus declaraciones en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Qué quería manifestar él? Él quería manifestar su inconformidad, la contradicción de lo que estaba sucediendo con la iglesia tradicional romana y lo que en realidad la palabra de Dios estaba manifestando. Él fue un hombre, un sacerdote que en su juventud sintió mucho temor, sintió mucho miedo acerca de la salvación. Él creía y estaba seguro que no por los argumentos que él tenía, por sus obras, podía alcanzar la salvación. Muchas de estas cosas lo llevaron a ordenarse sacerdote. Y dice sus recuentos que cuando él ofició su primera misa, él salió de ofrecer su primera misa y sintió mucho más temor y mucho más miedo al sentirse pecador. Más pecador se sentía todavía. Hermanos, pero él tuvo un mentor que lo llevó a que estudiara la palabra de Dios. Él se hizo doctor en Biblia, en la palabra de Dios, y encontró total contradicción en lo que se estaba haciendo a través de la iglesia tradicional y él siendo sacerdote y lo que decía la palabra de nuestro Dios. Así que colocó sus tesis, sus pronunciamientos y los conocemos nosotros. Voy a leer algunos en esta mañana. La tesis 21 dice: se equivocan, por lo tanto, los predicadores de indulgencias que afirman que por las indulgencias del Papa el hombre queda libre y a salvo de toda pena. La tesis 54 dice: es un insulto a la palabra de Dios utilizar más tiempo del sermón para predicar acerca de indulgencias que acerca de la palabra misma. Y miren lo que dice la tesis 62. Dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de nuestro Dios. El verdadero tesoro que tenemos nosotros es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, y a ella es que me quiero referir yo en esta mañana. Compartir con ustedes algunos elementos, ¿sí?, que nos trae la palabra de Dios. Estamos celebrando el mes de la palabra de nuestro Dios, el mes de la Biblia. Y quiero compartir con ustedes algunos elementos importantes acerca de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiero hacer, mis amados hermanos? Quiero compartir cada uno de esos elementos con base, lógicamente, en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida cada uno de esos elementos? ¿Y qué dijo Martín Lutero en su momento a través de ese elemento que vamos a compartir? Referente a lo que dijo Martín Lutero, voy a extraerlo de este libro que dice La heroica valentía de Martín Lutero, de Stephen J. Lawson. Todo lo que tiene que ver con cada uno de esos elementos y qué fue lo que dijo Martín Lutero lo voy a extraer de aquí, de este libro. No es palabra mía, sino es palabra que voy a extraer de este libro. Entonces, vamos a iniciar, mis amados hermanos. Elementos de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero ¿cuál es la Biblia? Porque es que
o cuál es la palabra de Dios. Porque es que en este tiempo, mis amados hermanos, cualquiera se atreve a decir cualquier cosa y dice, es que esto es palabra de Dios, es que esto me lo dijo Dios, es que esto me lo reveló Dios. Hoy no me voy a referir a esa palabra. Me voy a referir a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la palabra? Los libros que pertenecen a la Biblia, mis amados hermanos. ¿Cuáles libros? Los que fueron inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, cuyo autor directamente es nuestro Dios. Miremos en Deuteronomio capítulo 32, verso 47, 46 y 47, ¿a qué palabra es que me quiero referir yo en esta mañana? Dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando del Jordán para tomar posesión de ella. A la palabra, mis amados hermanos, que dejó directamente nuestro Dios, a la que palabra que no es cosa vana, no es de autoría de hombre, mis amados hermanos, por más de que se escuchen palabras muy bonitas, lo que no es autoría de Dios es la autoría del hombre, y a esa no me quiero referir en esta mañana. Muchos han salido a través de la historia a manifestar que es que Dios me reveló, que es que Dios me dijo algo que no está en la palabra de Dios, y muchas veces hasta contrario a lo que está en la palabra de Dios, y lo asimilamos como propia palabra de Dios. A esa es la que no me quiero referir en esta mañana. Me quiero referir a esta palabra, a la palabra que ha sido inspirada por nuestro Dios. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué dice ese creador? ¿Qué dice ese autor? Que no da autorización para que le añadan ni le quiten. Es esta la palabra viva de nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la palabra que en esta mañana quiero referirme. ¿Qué sucedió, mis amados hermanos, con toda esa manifestación de estos hombres como Martín Lutero, que confrontaron lo que se estaba dando como una doctrina de Dios frente a lo que estaba en la palabra de nuestro Dios? ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia tradicional romana en ese momento? Pues hermanos, que en el año de 1546, en el Concilio de Trento, la iglesia católica romana declaró que los apócrifos eran parte del canon. Esa fue la respuesta. ¿A qué? A todas las manifestaciones que se dieron a través de estos hombres que fueron a la palabra de Dios y encontraron cosas distintas, opuestas a lo que se estaba enseñando como una doctrina directamente de Dios. ¿Qué traían esos libros? ¿Qué traen esos libros? Apócrifos. Hermanos, traen oración a los muertos y algo que es definitivo en nuestra doctrina de la fe, y es que ellos dicen que la justificación no es solamente por la fe, sino por la fe más las obras. Eso está contrariando toda la obra de la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no me quiero referir a esos apócrifos porque no son inspirados por nuestro Dios, no es palabra de Dios, es esto, los libros de la Biblia que han sido inspirados por nuestro Dios. Primer elemento, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y qué significa eso, mis amados hermanos? Vamos a mirar dos apartes de la palabra del Señor. El primero está en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde nos dice toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Esto qué significa, mis amados hermanos? Cuando dice inspirada, significa exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Significa que Dios inspira toda la escritura y que es provechosa para cada uno de nosotros, quienes nos acercamos
a ella. Eso es lo que significa inspirada por Dios. Y segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, también nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Esto qué significa, mis amados hermanos? Que la fuente suprema de toda profecía nunca fue decisión de hombre respecto a lo que éste quería escribir, sino la acción preciosa, contundente, plena del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de los profetas. Son palabras de Dios mismo. Mis amados hermanos, esto es hermoso. Esto es hermoso porque entonces lo que nosotros tenemos allí en esta palabra, cuando le creemos a lo que está allí escrito en esta palabra, o cuando no creemos y desobedecemos, le estamos desobedeciendo y no estamos creyendo directamente a nuestro Dios. Y eso debe confrontarnos a nosotros, porque es el mismo Dios hablando a nuestras vidas, mis amados hermanos. Es la palabra plena y contundente de nuestro Dios. ¿Qué dijo Martín Lutero al respecto acerca de que la Biblia es inspirada por Dios? Él manifestó: la Biblia es la palabra escrita del Dios viviente. El Espíritu Santo es el autor de este libro. Estas son las escrituras de Dios y la palabra de Dios. Atribuimos al Espíritu Santo toda la Santa Escritura. Él creía firmemente que cuando la Biblia habla, Dios habla. Lutero reconocía que los libros bíblicos fueron escritos por seres humanos, pero estaba convencido de que estos hombres no eran más que autores secundarios que registraron el mensaje divino. Decía también: las escrituras, aunque fueron escritas por hombres, no son de hombres ni de parte de hombres, sino de Dios. Lutero comprendía que los escritores humanos eran simplemente mensajeros escogidos por Dios. El verdadero autor de la Biblia es Dios mismo, mis amados hermanos. Qué alegría, qué gozo nos debe dar a nosotros en esta mañana al poder tener la certeza que esto que tenemos nosotros es la palabra viva de nuestro Dios. Qué bendición que Dios haya revelado su palabra y que nosotros hoy la podamos tener con nosotros. El segundo elemento que quiero compartir en esta mañana es la inerrancia de la Biblia. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Vamos a mirar. Ya vimos en el punto anterior que el autor directo de la Escritura se llama nuestro Dios. Es la palabra de Él. Él fue el que la inspiró. Es la palabra directamente de Él. Entonces vamos a mirar en Números capítulo 23. Números capítulo 23, verso 19. Dice la palabra de nuestro Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces el autor no miente. El autor de la palabra de Dios, que es nuestro Dios, dice que no es hombre para que mienta. También podemos encontrar nosotros en Tito, capítulo 1, verso 1 y verso 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A qué nos lleva eso? Que el autor de la palabra de Dios es Dios y Él no miente. Luego, ¿qué es esta palabra de nuestro Dios? Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 28, dice la palabra del Señor: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son ¿qué? Verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. El autor es Dios. Dios no miente, no puede mentir, como hemos visto. Entonces, lo que está escrito en su palabra es que es verdad, mis amados hermanos.
es verdad. También Juan capítulo 17, verso 17, cuando Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, motivo de gozo, motivo de alegría, motivo de todo en esta mañana, poder saber que esta palabra es la verdad. Hermanos, muchos hombres han querido buscar la verdad y por eso es que se ha puesto de moda la palabra relativo. Dependiendo del punto de donde se mire, con los ojos que se miren, todo para el hombre es verdad. La inmoralidad es verdad, el abuso es verdad, hasta las mentiras las hacen ver como verdades, ¿sí? Y por eso es que estamos como estamos, mis amados hermanos, porque el hombre no ha aceptado la palabra de Dios como la verdad. Y por eso, desde el punto de vista, desde donde se mira, inclusive en nuestra legislación, encontramos nosotros muchas cosas que no son coherentes, que alguien que comete un crimen, que comete el robo, no se le aplica la ley. Hermanos, solamente la palabra de Dios es la verdad. Y si nosotros nos alejamos de la verdad, hermanos, vamos a la destrucción. La palabra de Dios, la inerrancia de la Biblia es que toda la palabra es verdad. ¿Eso qué significa, mis amados hermanos? Que las promesas que en ella están es verdad. Que si tú estás esperando en esta mañana en una promesa de nuestro Dios, salta de gozo, porque esa promesa Dios te la va a cumplir. Porque el que te hizo la promesa no miente, porque es nuestro Dios y lo dejó en su escritura y tú estás esperando a través de esa palabra que Dios te la ha revelado a través de la escritura, que se cumpla en ti esas promesas y se van a cumplir porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué sucede, mis amados hermanos, cuando nosotros nos alejamos de esa verdad? Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, algunos va a leer algunos versículos intercalados. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia que la verdad. Dice la palabra de Dios, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que, ¿qué? ¿Cuál fue el detonante de todo esto? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿En qué consistió su extravío? En que dejaron la verdad. Hermanos, ¿no cree que es lo que está sucediendo en este tiempo? Se deja la verdad y Dios dice que Dios directamente los entregó a toda esta clase de cosas, que los llevan ¿a quién? A la destrucción. Hermanos, la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué manifestó Martín Lutero al respecto, mis amados hermanos? Lutero afirmaba que debido a que Dios no puede mentir, solo la escritura se cumplirá. Creía que toda promesa será hecha realidad, que toda profecía se cumplirá y que todo juicio se ejecutará. Lutero declaró, si Dios lo ha dicho, sucederá. Si Dios lo ha dicho, sucederá. Y él hacía un llamado, mis amados hermanos, a esa verdad. Dice, debido a esta convicción, Lutero declaraba que solo la Biblia debe ser predicada. Dios, puntos suspensivos, nos juzgará únicamente por su palabra para que podamos aprender a despreciar el gran clamor. Iglesia, iglesia, padre, padre. La iglesia no puede equivocarse, la iglesia no puede equivocarse. Debemos aprender a dejar de escuchar a la iglesia, a los padres, al templo, al sacerdocio, a Jerusalén, al pueblo de Dios y a todo lo demás, y escuchar únicamente lo que Dios nos dice en su preciosa palabra. Es duro muchas veces, mis amados hermanos, pero debemos de escuchar únicamente lo que es la palabra de nuestro Dios, y más en estos días, en cumplimiento
de su palabra también que hay falsos profetas, hermanos, que hay falsas personas que se levantan aún manifestando que es conforme a la palabra de Dios, pero con doctrinas erradas. Y eso hoy está de moda y tenemos nosotros que ir únicamente a la palabra de nuestro Dios porque es la única verdad. Dice también, estaba convencido de que todos debían escuchar solo lo que Dios dice en su palabra. Comprendía que los hombres pecadores están sujetos al error, aún los que sirven en altas posiciones eclesiásticas. Por tanto, todos los líderes de la iglesia están sujetos a corrección y amonestación por la infalible palabra de nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Vamos al tercer aspecto, mis amados hermanos, en esta mañana, y es la autoridad suprema. Ya hemos dicho que la palabra es autoridad de nuestro Dios. Él inspira, es la palabra de nuestro Dios directa. Cuando abrimos la Biblia estamos hablando, escuchando directamente la voz de nuestro Dios. La segunda, que la Biblia es la verdad. Si queremos nosotros ir a lo verdadero, debemos de ir a la palabra de Dios. No necesitamos ir a otras cosas diferentes, porque están hechas por hombres y nosotros erramos, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, como ya lo miramos, que Dios no miente, pero nosotros sí mentimos, mis amados hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Luego, yo no me voy a refugiar en algo hecho por un hombre que es mentiroso. Amén, amén. Entonces, vamos a la autoridad suprema. La autoridad, la palabra es la autoridad suprema. Entonces, ¿por qué es autoridad suprema, mis amados hermanos? Porque el autor es el Dios supremo, el Dios verdadero, aquel que no puede mentir. Entonces, esta es la autoridad suprema, la máxima de máximas. Por encima de ella no hay. Y quiero compartir lo que David escribió en el Salmo 138. Entre líneas, hermanos, es algo muy hermoso. Salmo 138, verso 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido, escuchen esto, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Por esto la palabra de Dios es autoridad suprema, mis amados hermanos. Es la máxima de máximas. No hay nada más por encima de ella. Qué hermoso. Qué hermoso es que nosotros podamos acudir a ella como autoridad suprema. Ella nos muestra el camino. Ella es luz a nuestro caminar. Ella nos confronta, ella nos enseña quiénes somos nosotros, la necesidad que somos nosotros. Cuando nos acercamos a ella, vemos nuestras imperfecciones. Cuando nos alejamos de ella, pues hermanos, somos perfectos. Llevamos una vida buena, no le hago mal a nadie. Entonces, cuando nos acercamos a ella, ella es autoridad, ella me manda, ella me ordena, porque ella me conoce, porque es la palabra directamente de nuestro Dios, de el Creador. Y quiero volverles a repetir, mis hermanos, dice, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermanos, lo que vaya contrario de la palabra de Dios no es de Dios. Lo que el hombre quiera decir acerca de que es que Dios me habló, es que Dios me reveló y me dijo y vamos a la palabra de Dios, y no es conforme a la palabra de nuestro Dios ni nada de esto, desechémoslo, mis amados hermanos, porque eso no es de nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios es autoridad suprema para cada uno de nosotros. Vamos a mirar qué manifestó Martín Lutero acerca de la autoridad suprema. Dijo, estaba firmemente convencido de que la Escritura no es la Escritura y la Iglesia católico-romana. Es la única autoridad suprema para los creyentes. Dice, en una época en la que reinaba el Papa, los concilios y las tradiciones religiosas, Lutero afirmaba que todas las cosas deben ser medidas según el estándar inmutable de la verdad bíblica. Es decir, que no cambia. Todo debemos medirlo a través de la palabra de nuestro Dios, porque ella no cambia. Roma consideraba que el papado estaba por encima de la Escritura. También elevaba la tradición oral.
los credos de la iglesia, los escritos extrabíblicos y las enseñanzas de los padres de la iglesia por encima de la Biblia. Pero para Lutero solo la escritura debía gobernar la iglesia. Solo la escritura debía gobernar la iglesia. Otra parte dice, esas cosas no tienen derecho sobre nosotros. Nosotros demandamos la palabra. Lutero decía que elevarse a uno mismo, a una posición igual o por encima de la escritura es en realidad levantarse contra Dios mismo. Ningún hombre, ni siquiera el Papa, puede competir con la autoridad de la Biblia. Solo la escritura es el verdadero Señor y maestro de todos los escritos y doctrinas sobre la tierra. Si esto no es cierto, ¿para qué sirve la escritura? También declaró, la palabra de Dios es tan sensible que no puede tolerar añadiduras. Debe ser suprema o nada. Y hay otro comentario. Dice, Dios no quiere que salga absolutamente nada de ti, refiriéndose al predicador, si no viene de su palabra. Por el contrario, un buen predicador invierte todo en la palabra. En su opinión, la Biblia debía reinar en el púlpito de manera exclusiva. Lutero creía que todo conocimiento humano es inútil en la predicación. Por lo tanto, toda predicación debe ser intensamente bíblica. Y afirmaba, ya para terminar este punto, este es el punto, permite que todo sea hecho para que la palabra predomine en lugar del balbuceo y la cháchara que ha sido la norma. Aleluya, gloria a nuestro Dios. La palabra de Dios es autoridad suprema. Vamos para el cuarto elemento, mis amados hermanos, y es la claridad suprema de la Biblia. La claridad suprema de la Biblia. Salmo 19, verso 7. Salmo 19, 7. Dice la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Te está refiriendo al sencillo, es al necesitado. Y si la palabra de Dios hace sabio a aquel que se acerca a ella, pues la palabra de Dios es absolutamente para todos. Uno de los artimañas del enemigo que ha hecho a través de la historia para que nosotros no conozcamos la verdad es alejarnos de la palabra de nuestro Dios. En algún tiempo decían que el que leía la palabra se volvía loco. La iglesia tradicional mucho tiempo hizo sus misas, ¿cierto? En un lenguaje totalmente diferente a quienes la escuchaban en latín. ¿Y quién la entendía? No la entendía absolutamente nadie. Ordenaron, mis amados hermanos, en el 303 la quema de las Biblias, pues el emperador Diocleciano, la quema de todas las Biblias. Y en fin, el enemigo ha querido tenernos separados de la palabra de Dios porque es que no la entiendo. No, mis amados hermanos. Dice que hace que sabio al sencillo. Al que se acerca a la palabra de nuestro Dios, le hace sabio. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Gracias a nuestro Dios. Hermano, podemos acercarnos a ella. Cuando la palabra del Señor tiene algunas situaciones que no las entendemos, hay otros apartes de la palabra de Dios que nos aclaran. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos entender el libro de los Hebreos, el libro de Hebreos, encontramos también muchas cosas que si no las entendemos ahí, pues vamos al Antiguo Testamento y las podemos entender. Acerquémonos a la palabra del Señor confiadamente, mis amados hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Él nos enseñará. Dice, vosotros no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, dice la palabra del Señor, pero vosotros tenéis la unción. Vosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela ese escrito que quiso dejar Dios para aplicación a mi vida, mis amados hermanos. La claridad de la Biblia es suprema. Si encontramos nosotros en Mateo, en capítulo 12, en Mateo capítulo 21, muchas veces a Jesús, ¿cierto?, manifestándoles a los que estaban ahí
que no podían entender que estaban errando porque no habían leído lo que decía la Escritura. No habéis leído lo que dice la Escritura. No habéis leído lo que dice la Escritura. Hermanos, muchas veces no entendemos porque no hemos leído la Escritura. Tenemos, mis amados, que escudriñarla. Tenemos, mis amados hermanos, que hacerla parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Así como necesitamos el aire para respirar, así necesitamos la palabra para vivir, la verdad para vivir, para meditar, para pasar las situaciones difíciles, para pasar toda esa serie de cosas que no nos agradan a nosotros. Necesitamos esa palabra en este tiempo de pandemia. La palabra nos ha dado aliento, mis amados hermanos. Nos ha sostenido, mis amados hermanos. Acerquémonos a ella. No le temamos a la palabra del Señor. Por el contrario, amemos la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando a su creación, a cada uno de nosotros. Vamos a mirar qué dijo Martín Lutero acerca de la claridad de la palabra de Dios. Dice: no se ha escrito un libro más claro que las Sagradas Escrituras. No hay sobre la tierra un libro escrito tan lúcidamente como las Sagradas Escrituras. La palabra es clara como el cristal, fácil de entender para los cristianos ordinarios. Dice también: la Escritura es para todas las personas. Es suficientemente clara en cuanto a las verdades necesarias para la salvación. Y mire lo que dice, mis amados hermanos. Dice: admito, por supuesto, que hay muchos textos en las Escrituras que son oscuros y abstractos, no debido a la majestad de su contenido, o sea, no debido a su palabra, sino a nuestra ignorancia de su vocabulario y gramática. Pero estos textos en ninguna manera impiden un conocimiento de todo el contenido de la Escritura. Dice: puede que las palabras sean oscuras en una parte, pero que sean claras en otra. Lutero creía que los versículos más claros deben interpretar los pasajes menos claros para la mente humana. Guiado por este principio, afirmó: la Escritura es el mejor intérprete de la Escritura. Qué hermoso, mis amados hermanos, la claridad de la Escritura, la claridad suprema de la palabra de nuestro Dios. Y en último y quinto elemento que quiero compartir con ustedes en esta mañana es la suficiencia plena de la palabra de nuestro Dios. La suficiencia plena de la palabra de nuestro Dios. Y voy a volver a 2 de Timoteo, capítulo 3, pero voy a leer desde el verso 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras nos llevan al máximo de máximos, mis amados, para nosotros, la creación de Dios y los hijos de Dios, que es nuestra salvación. En ella encontramos, mis amados hermanos, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que nos lleva a nosotros a la salvación. Es decir, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es completa. No le falta absolutamente nada. En el Salmo 119, verso 1, que ya leímos hace un momento, dice: bienaventurados, gozosos, felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Habla de una perfección de camino, pero habla en los que andan en la ley de Jehová. Esta palabra, esta ley de Jehová nos muestra el camino perfecto, el camino por el cual debemos nosotros andar. ¿Y dónde lo encontramos nosotros? En esta palabra de nuestro Dios. Oh, mi Señor, gracias, Padre, porque hemos visto esa manifestación tuya de plenitud de suficiencia. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? ¿Qué aplica a nuestras vidas? Hermanos, que esa necesidad por la cual estás pasando, cómo te sientes en este momento,
Cuando vas a la palabra de Dios, ella es suficiente para darte aliento, para sanar tus heridas, para comprender lo que está pasando en tu interior, para calmar toda ansiedad, toda preocupación, para llenar todo vacío. Esta palabra es suficiente. No tienes que acudir absolutamente a nada ni a nadie más, sino solamente a la palabra preciosa de nuestro Dios. Hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando está Dios lo tenemos todo. En su palabra lo tenemos absolutamente todo. Ese es nuestro Dios, la suficiencia plena de la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Dios no dejó su revelación para que nosotros tuviéramos que acudir a otros medios para solucionar nuestras situaciones de adversidad. Dios dejó su palabra. Acerquémonos nosotros a ella confiadamente. Él es perfecto. La palabra de Dios es perfecta y ella nos muestra siempre el camino perfecto. ¿Qué dijo Martín Lutero acerca de la suficiencia de la palabra de nuestro Dios? La suficiencia de la palabra de nuestro Dios. Dijo, la Biblia es plenamente suficiente en lo que enseña. A la Escritura no le falta nada de lo que Dios desea que su pueblo conozca y que es capaz de lograr todo lo que Él quiere en las vidas de los creyentes. Dios mismo dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. Isaías 55:11. Lutero enfatizaba que la Escritura es completamente capaz de producir los resultados que Dios quiere. Con suma confianza en la palabra declaró, consideremos de forma cierta e irrebatible que el alma humana puede sobrevivir sin todas las cosas, excepto la palabra de Dios. Esta palabra es la palabra de vida, de verdad, de luz, de predicación, de justicia, de salvación, de gozo, de libertad, de sabiduría, de poder, de gracia, de gloria y de toda bendición, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Qué gozo, mis amados hermanos, es poder encontrar en la verdad todo lo que necesitamos. Y la palabra de Dios es la verdad, porque Dios es la verdad. Qué gozo, mis amados hermanos, poder experimentar esa alegría al acercarnos nosotros a la palabra de nuestro Dios, a poder ver en ella, mis amados hermanos, su misericordia, su gracia, su salvación, su perdón en cada uno de nosotros. ¿Cuál debe ser, mis amados, nuestro reto? Acercarnos a la palabra de Dios y compartirla a otros para que también ellos tengan el privilegio, el tesoro de poder acercarse a esa verdad, que es lo que vale la pena en este tiempo. Mis amados hermanos, nos hemos dado cuenta que muchas cosas que el hombre tenía antes de esta situación, hoy no las tiene, las ha perdido, mis amados hermanos. Lo único verdadero es lo que permanece, y lo que permanece es la palabra de nuestro Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, dice, permanece para siempre, mis amados hermanos. En este mes compartamos de la palabra del Señor. En este mes hagamos conocer a otros de las bondades, de las características, de los privilegios, del poder de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. No porque nos han contado, sino porque ha actuado en cada uno de nosotros. Nos está transformando. ¿Y qué es lo más hermoso? Que nos hace reconocer cada vez más la necesidad que tenemos de nuestro Dios, lo imperfectos que somos nosotros, y poder comprender lo valiosa que fue la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta tu preciosa palabra, porque hoy queremos darte gracias porque, Señor, esa palabra es transformadora, es poderosa, Señor.
y la dejaste, la revelaste. No tenías por qué hacerlo, Señor, porque no nos debes absolutamente nada, pero lo hiciste, Señor, y hoy te agradecemos por ese tesoro precioso que tenemos hoy con nosotros, Señor amado, que es la verdad, Dios del cielo, que es el punto de mira, de referencia, Señor amado, para descubrir, Señor, qué es lo real, qué es lo verdadero, qué es lo importante, Señor, qué es lo que trasciende, Señor, cuando salgamos, Señor, cuando nos llames a tu presencia, Señor amado. Esta palabra nos muestra, Señor, tu salvación. Oh Dios mío, nos gozamos y nos alegramos y te damos las gracias por el privilegio que nos das de tenerla con nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gozo haber compartido con ustedes en esta mañana. Esperamos que esta palabra quede en nuestros corazones, que esta palabra produzca sus efectos y el fruto que la palabra de Dios trae para nuestras vidas. Gocémonos en ella, deleitémonos en ella, compartámosla en nuestros hogares, hermanos. Que no pase un día, Señor, en que no nos reunamos en familia a leerla, a escudriñarla, a deleitarnos en ella, a gozarnos en ella y a recibir las bendiciones que ella tiene para cada uno de nosotros, porque son las bendiciones directamente de nuestro Dios. Hermanos, tengan un excelente domingo. Dios les continúe bendiciendo. Los amamos y un abrazo especial para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.